Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Jorge Álamo. Disculpen, hace un momento he tenido un problema con la red. Como ya se imaginarán, en estos días todo el mundo está metido en Internet. Estamos pasando momentos de emergencia a nivel de país. Y bueno, estamos acá en la casa y eso no nos impide que nosotros nos estemos capacitando, que estemos compartiendo conocimiento. Esta es la tercera charla que estamos dando como Capeagro y bueno, nosotros nos sentimos contentos por la acogida que hemos tenido y por la aceptación de nuestros amigos agricultores, los productores, ingenieros, diversas personas que están vinculadas al agro, que están capacitándose en nuestras ponencias que estamos dando. Esta semana vamos a seguir. El lunes posiblemente estamos pasando el temario de la siguiente semana y, y les invitamos a seguir en este proceso de capacitación. Bueno, hoy día yo les quería hablar sobre el sistema de defensa de las plantas. Ahora estamos viviendo momentos en donde la agricultura cada vez se pone más difícil el producir alimentos. La presión de plagas, enfermedades, el cambio climático, la demanda de alimentos, el tener productores, tener consumidores más informados, personas que quieren producción libre de residuos o mercados que quieren producción libre de residuos, nos está obligando a mirar otras alternativas para el control de plagas y enfermedades. Y ahí ahora está apareciendo lo que le llaman la agricultura disruptiva. Esta agricultura comienza a mirar otra forma de poder controlar plagas y enfermedades. Es aquí donde les presento el sistema de defensa de las plantas. Las plantas son organismos vivos que han vivido millones de años. Esto le ha permitido poder haber evolucionado de una manera y haberse enfrentado a diferentes cambios que ha sufrido el planeta y ellos han sufrido, ha permitido que estos organismos autótrofos puedan desarrollarse y poder desarrollar sistemas y mecanismos para poder afrontar diferentes adversidades o diferentes factores que alteren su normal desenvolvimiento. Es aquí que la agricultura, si bien es cierto, aparece cuando el hombre comienza a volverse sedentario, es allí donde nosotros domesticamos a las plantas, pero las plantas ya han evolucionado para poderse defender tanto de plagas, enfermedades, factores ambientales, etcétera. Entender también que las plantas son organismos totalmente diferentes a los mamíferos. Totalmente, ellos son organismos autótrofos, fabrican sus propios alimentos, utilizan diferentes insumos. A mí me gusta hablar de insumos, tanto minerales, oxígeno, hidrógeno, etcétera. Y con estos insumos ellos pueden fabricar sus órganos o sus estructuras. Con esto pueden perpetuarse en el ambiente o perpetuarse en un ecosistema. Las plantas se enfrentan a factores como los factores abióticos, lluvia, viento, sales, diferentes factores que hacen que la planta se pueda defender. La planta evoluciona, por ejemplo, las plantas xerófitas han modificado sus hojas y las han convertido en espinas, han modificado sus tallos para poderlos transformar en órganos que les almacene fotosintatos. Igual la planta se enfrenta a diferentes factores, como también factores bióticos, como plagas y enfermedades, y factores que influyen directamente sobre el desarrollo de un cultivo de una planta.
La planta está en un ecosistema que, que le es siempre adverso. Una planta no tiene las facilidades como las tienen otros organismos que se pueden mover cuando las condiciones se ponen difíciles. O como nosotros, nos está picando un zancudo, movemos la mano o nos salimos de ese lugar. No, las plantas no pueden hacer eso. Las plantas tienen otras formas diferentes de poderse defender, tanto de factores abióticos no vivos, ambientales, como factores bióticos vivos, factores como plagas y enfermedades. Las plantas están dentro de un ecosistema y siempre es la pregunta si las plantas sienten o podrían decir las plantas tienen algún tipo de desarrollo que les permita interactuar entre ellas o interactuar con su medio ambiente. En realidad, cada vez descubrimos nuevas cualidades de las plantas. Las plantas tienen mecanismos totalmente complejos. Incluso algunos hablan de la inteligencia vegetal, pero la planta como es un organismo totalmente diferente a los organismos, a los mamíferos, aún no terminamos de comprender o estudiar. Incluso se ha descubierto que las plantas pueden comunicarse entre ellas. Por ejemplo, una planta ahora con el cambio climático, las especies vegetales que están siendo alteradas por cambios, comienzan a dar alertas a cientos de kilómetros o a kilómetros a otras plantas, para que estas plantas creen mecanismos de poder dispersar su especie mediante pájaros o el viento y poder perpetuar sus generaciones. Incluso las plantas cooperan entre ellas. En bosques se han descubierto que las plantas incluso pueden cuidar entre ellas, se pueden cuidar, incluso pueden adoptar a las plantas más pequeñas y mantenerlas. Han hecho estudios donde las plantas las han aislado totalmente y se han visto que las plantas que sí tienen acceso a agua y nutrientes le han cedido nutrientes a estas plantas. Las plantas también, cuando son atacadas por cualquier factor ambiental o biológico, envían alertas químicas o diferentes tipos de alertas que permiten no solo alertar a las demás plantas, sino atraer, por ejemplo, si son atacadas de larvas, algunas plantas pueden atraer a sus controladores biológicos de estas larvas y así puedan crear una relación que les permite protegerse y que les permite sobrellevar cualquier ataque de algún organismo. Hay que entender que las plantas viven en un ambiente que siempre están rodeados, y ellas no se mueven, ellas están rodeadas de diferentes factores que siempre alteran su normal desarrollo, y ellas han evolucionado, y esto les permite haber sido centro de ataque de diferentes bacterias, diferentes hongos, diferentes insectos, que siempre han estado alterando su normal desenvolvimiento, incluso organismos mayores como mamíferos. Ante todos estos cambios, la planta ha evolucionado y ha evolucionado durante millones de años. Y eso le ha permitido haber sobrevivido todos estos años y haber creado diferentes mecanismos para poderse defender. Cada especie ha desarrollado un mecanismo individual o colectivo que le permite perpetuar su especie. La planta no solo son los factores ambientales o los factores externos lo que lo afecta. Generalmente los que afectan son organismos. Y estos organismos les llamamos patógenos. Estos son organismos que utilizan órganos o parte de la planta para poder desarrollarse, alterando el normal desarrollo de esta. Por ejemplo, aquí tenemos los hongos, los virus,
Tenemos los virus que generalmente utilizan a la planta para poderse replicar, utilizan a la célula para poderse diseminar. Las bacterias igual utilizan a las plantas alterando su normal desenvolvimiento y alterando su normal desarrollo. También tenemos a los hongos. Los hongos, estos alteran el desarrollo tanto de las plantas como de sus frutos, insectos, diferentes tipos de insectos, nemátodos, incluso organismos mayores como roedores, etcétera, pájaros, etcétera. Todos estos organismos están constantemente atacando la planta. Como están constantemente atacando la planta durante millones de años ha generado mecanismos tanto físicos como químicos para poderse defender. Ustedes me dirán, ¿por qué unas plantas se pueden defender más o mejor que otras? Esto lo vamos a ver más adelante. Cuando la planta tiene el ataque de un patógeno, de un organismo que altera su normal desenvolvimiento, incluso poniendo en riesgo su desarrollo, su vida, la planta da una respuesta. Esta respuesta generalmente puede ser una respuesta morfológica, que le llamamos una respuesta de defensa, o una respuesta fisiológica, o una respuesta química de la planta. Generalmente el patógeno cuando ingresa a afectar una planta, sea un insecto, un hongo, bacteria o virus, da una señal. Esta señal le llamamos elicitor, una señal, y la planta tiene receptores, tiene diferentes tipos de sensores. Podemos hablar como sensores que alertan a la planta, y no solo a la misma planta, sino alertan a su conjunto, a su ecosistema, a las demás plantas que están adyacentes. Por ejemplo, cuando una planta está atacada por algún hongo, se activa diferentes mecanismos químicos que comienzan a recorrer toda la planta. La planta comienza a generar estrategias, no solo morfológicas. Por ejemplo, si está haciendo o tiene un ataque de algún hongo, comienza a cerrar estomas, o si el hongo ya lo identificó, puede eliminar las células o puede bloquear los haces vasculares. La respuesta de la planta es violenta en realidad. Cuando una planta tiene su sistema inmunológico, su sistema de defensa activado, o tiene mecanismos, está bien nutrida, tiene un óptimo desarrollo, tiene mecanismos para poderse defender del ataque de hongos, bacterias, insectos, incluso como lo haría un químico. Incluso, por ejemplo, en este video ven como una larva está masticando y ya las hojas del costado ya están comenzando a segregar sustancias. Esto lo he sacado de un documental donde se inyectaron a estas sustancias, se inyectaron diferentes compuestos fosforescentes para identificar su respuesta. Y la respuesta verdaderamente es rápida para la planta. Una planta que tiene un óptimo desarrollo siempre está generando mecanismos de defensa. ¿Y cuáles son este sistema de defensa? El sistema es tan complejo, pero a mí me gusta resumirlo de esta manera, en dos: mecanismos pasivos, mecanismos activos. Los mecanismos pasivos son todas las barreras físicas y químicas que las plantas tienen siempre. O sea, son las barreras morfológicas o las barreras químicas que las plantas tienen desde que germina hasta que muere. Es la primera barrera de defensa que tiene la planta. Y los mecanismos activos tienden a ser los mecanismos, las respuestas inmediatas que tiene la planta ante cualquier ataque. Es la respuesta secundaria o la respuesta del momento que se activa al tener el ataque de algún patógeno. Acá tenemos el LAR, resistencia local adquirida, el SAR, sistema resistencia adquirida, el DSR, resistencia sistémica inducida. Este complejo tanto activan la ruta del ácido salicílico, del ácido jasmónico, las diferentes rutas que permiten que la planta pueda generar mecanismos
muy complejos para protegerse del ataque de plagas y enfermedades, que muchas veces nosotros no entendemos o no conocemos. Pensamos que la planta está a la merced de estos y siempre van a ser susceptibles. En realidad nosotros, cuando una planta, domesticamos una planta, la alteramos generalmente o genéticamente para poder que esta planta tenga un valor económico, pueda producir más frutos. Por lo tanto, desviamos toda su energía en producir alimentos que la planta descuida su sistema de defensa. Generalmente estos mecanismos activos incluso puede descuidar los mecanismos pasivos. Por ejemplo, un exceso de aplicaciones de ácido jiribélico hace que las células se enlonguen suficiente. Al enlongarse las células, estos permiten que se hace más suculenta, la membrana celular se hace más frágil, por lo tanto es más susceptible al ambiente como a patógenos. Y a veces nosotros podemos provocar diferentes desórdenes que podemos alterar los mecanismos de defensa de la planta. Y lo que nosotros debemos hacer es reforzar estos mecanismos. Y sé que el tema del sistema es un tema totalmente complejo, químico, hay relaciones, hay ciclos, pero a mí me gusta definirlo así y entenderlo. Tengo un mecanismo pasivo y un mecanismo activo. El mecanismo pasivo se me está por todo lo morfológico, lo químico que la planta siempre tiene, y los mecanismos activos son todo lo que la planta, todos los mecanismos endógenos que la planta activa en el momento de que tiene el ataque de algún patógeno. Pero nosotros podemos activar estos mecanismos como mecanismos de alerta, que siempre estén despiertos ante el ataque de cualquier patógeno. ¿Y qué son los mecanismos pasivos? Como les digo, los mecanismos pasivos son todos los mecanismos morfológicos con los que ya cuenta la planta. La planta tiene espinas, tiene cardos, tiene sustancias químicas endógenas. Por ejemplo, el laurel rosa tiene sustancias que siempre las ha tenido. La lignina que tienen los árboles son mecanismos de defensa que la planta tiene para poderse proteger. Son mecanismos morfológicos. La cutícula, la cera cuticular es un mecanismo que la planta tiene que impide que ciertos insectos puedan ingresar. El agua la puede alterar. Y así la planta ha evolucionado. Diferentes tipos de especies se han modificado para poder que este mecanismo sea su primera barrera de defensa ante el ataque de cualquier patógeno. Cualquier patógeno la pueda afectar o la pueda alterar. Esta es la primera respuesta o la primera barrera que tiene la planta ante cualquier ataque tanto de plagas y enfermedades o cualquier patógeno. Pero después están los mecanismos activos. Y estos mecanismos son mecanismos muy complejos, muy complejos. En realidad estos son casi 6 meses, se explica. Es un curso entero, porque la planta tiene, y cada vez se les descubre interacciones que tiene la planta, asociaciones, simbiosis, que incluso la planta puede lograr hacer o alertar con otros organismos, pero la planta tiene mecanismos endógenos. Por ejemplo, si la planta está atacada por un patógeno, si restomas, la planta puede segregar sustancias tóxicas para poderse librar, o puede alertar a las demás plantas para poderse salvar de cualquier ataque. La planta puede engrosar las células, en la membrana celular, la cutícula la puede engrosar. La planta puede cerrar estomas si es que tiene el ataque de cualquier patógeno. Incluso si el patógeno ingresa en la planta, puede matar las células adyacentes para que este patógeno no se pueda desarrollar. Puede bloquear haces vasculares, incluso se puede volver tóxica. Y recordemos que hay plantas que generan toxinas, generan como por ejemplo la nicotina, mentol. Diferentes plantas han desarrollado sus propias sustancias para protegerse tanto del ataque de plagas y enfermedades. Y así ellas estar siempre protegidas, enviando respuestas químicas. Y estos mecanismos que generalmente son mecanismos químicos,
tienden a hacer unos mecanismos generalmente eficientes cuando la planta tiene las condiciones. Es por eso que vemos plantas que, como las malezas, no les ataca nada. Un ejemplo que siempre me gusta ponerlo es el aguaymanto. El aguaymanto cuando, antes del 2002, cuando no se le consideraba, o era una fruta exótica acá dentro del Perú, era una maleza y no le atacaba mildiu, botritis, no le atacaba ningún patógeno. Pero la planta producía 4 frutos, 4, 5, 10 frutos por planta y muchas veces ni siquiera los terminaba de desarrollar todos. Pero la planta tenía todos sus mecanismos endógenos, mecanismos de defensa activos que no le permitía que entraran otros patógenos. Pero ahora que ya el aguaymanto lo tenemos ya como una planta, lo hemos domesticado, lo sembramos en altas densidades, ya no le exigimos 10 frutos, le exigimos 50, 60 frutos por planta. La planta se vuelve susceptible a porque su energía la enfoca en sus frutos y descuida estos mecanismos de defensa. Y el mecanismo activo es un mecanismo que muchas veces la planta no los tiene activos y nosotros podemos activarlo. Y un mecanismo de los 3 mecanismos activos es el SAR, es el sistema de resistencia adquirida de la planta. La planta tiene un sistema rápido donde tiene la ruta del ácido salicílico, incluso la planta puede fabricar agua oxigenada. Hay estudios donde por la ruta de la enzima NADPA oxigenasa, la planta puede fabricar agua oxigenada para puede poder controlar ataques de hongos. Incluso nosotros tenemos un producto que incluso pareciera que controlara como si fuera un químico, pero es la planta controlando, porque esta planta puede generar glucosilanato, fitoalexina, puede hacer microestallidos de agua oxigenada para controlar cualquier patógeno, sea bacteria, hongo o virus. Y aquí donde nosotros tenemos nuestro portafolio o nuestras alternativas para poder desarrollar o estimular los mecanismos de la planta. Y como les decía, la planta tiene un mecanismo pasivo. Mecanismo pasivo son todas las barreras morfológicas o químicas que la planta siempre ha tenido. Son sus mecanismos. Aquí estamos hablando de las espinas, la cutícula, etcétera. Y para eso tenemos un producto que se llama Efersil. Efersil es un ácido ortosilícico desarrollado con nanotecnología que viene en pastillas efervescentes. Estas pastillas liberan las nanopartículas de ácido ortosilícico tanto en el tanque de aplicación, o si acá estamos que lo hemos aplicado en una poza de arroz. Puede liberar estas nanopartículas y la planta puede absorber estas nanopartículas y las puede ser parte de su estructura. ¿Y cómo las hace parte? La planta las puede utilizar para formar una capa protectora de silicio. Esta capa protectora la forma debajo de la cutícula y es como si fuera una capa de vidrio reforzando los mecanismos pasivos, que es los mecanismos morfológicos que tiene la planta. Es acá que Efersil forma una capa protectora que, por ejemplo, ante el ataque del hongo, impide que este hongo pueda ingresar a la planta y así alterar su normal desarrollo. Eferciles ha demostrado que, por ejemplo, plantas que son aplicadas regularmente con silicio son más resistentes o pueden resistir o defenderse mejor ante el ataque de hongos que plantas que no han sido aplicadas con silicio. Por ejemplo, lo saqué en una revista conocida, Intagri, una hoja de arroz que no ha sido aplicada con silicio es más susceptible al ataque de hongos que una planta que sí ha sido aplicada con silicio. Esto forma una barrera que no solo la protege del ataque de hongos, sino también factores ambientales como
como el clima, temperaturas altas, temperaturas bajas. También la protege de diferentes daños mecánicos como el viento, le da mejor arquitectura, mejor capacidad fotosintética y la protege también del ataque de insectos. Por ejemplo, masticadores, picadores, chupadores. Esta capa de vidrio, esta capa de ácido ortosilícico puede impedir que que un insecto pueda hacer daño o puede dificultar la alimentación de estos patógenos. Por ejemplo, las larvas que se han alimentado con plantas que han sido aplicadas con efercil tienden a que sus mandíbulas se les alteran. Es por eso que algunos le dicen el rompemuelas, porque a las larvas les altera sus piezas bucales. Mientras una larva que ha sido alimentada con una planta que no ha tenido efercil, que no ha tenido silicio, tienden a hacer sus mandíbulas diferentes a la que se ha alimentado con efercil. Estas larvas dejan de alimentarse o migran a otro lugar porque les dificulta, es como comer una lechuga con vidrio o con arena, les dificulta estas, y por lo tanto la planta puede resistir mejor ante el ataque de cualquier insecto. Por favor, las preguntas pueden escribirlas, las voy a contestar al final. Bueno, estaba hablando, el silicio no solo te ayuda a que la planta pueda defenderse del ataque tanto de hongos, bacterias o insectos, también la puede proteger de factores externos como exceso de radiación ultravioleta, que también la planta sufre y se puede defender ante esos ataques, ante esos factores. Exceso de viento, factores mecánicos que pueden alterar la planta, con ácido ortosilícico, con silicio, puede tener mejor arquitectura. Se le ve una planta más conformada, más fuerte, más coriácea, más resistente. Esto le da mayor resistencia incluso ante sequías, ante falta de agua, ante suelos salinos. Efercil forma y refuerza la primera barrera, que es la barrera externa que tiene la planta para protegerse tanto de factores bióticos como abióticos. Bióticos, factores ambientales, bióticos, plagas y enfermedades o patógenos, o bien dicho, patógenos. Después tenemos los mecanismos activos y cómo protegemos a la planta o cómo activamos esos mecanismos activos. Aquí nosotros tenemos un producto también desarrollado con nanotecnología que tiene L-metilfolate calcio. El L-metilfolate calcio es un conocido precursor del ácido fólico. Es es un excelente antioxidante, se utiliza incluso en medicina, pero en la planta desencadena que la planta active su mecanismo SAR, pero especialmente para hongos. La planta puede controlar cualquier tipo de hongos porque la planta tiene está un poco complicado el tema del internet. Pero
Retomamos, creo que es que me quedé acá en el Biostock. Como les decía, Biostock es un producto desarrollado con nanotecnología que puede activar los mecanismos, el mecanismo activo de la planta, especialmente el mecanismo SAR, el sistema de resistencia adquirida de la planta. Así la planta pueda desarrollar diferentes estrategias químicas para poder controlar cualquier tipo de hongo. Aquí estamos, por ejemplo, hongos vasculares como son la acidoplodia. La acidoplodia es un hongo que ataca a una serie de especies, especialmente frutales. Estamos palto, mango, uva, arándano. Y uno de los problemas es que no existen alternativas o existen muy pocas alternativas biológicas que puedan controlar o ayudar a este problema. Y nosotros hemos hecho, la asesoría del doctor Álvarez, quien supervisó y hizo este ensayo. Hemos hecho un ensayo, en una prueba donde hemos probado diferentes dosis de Biostop para controlar, para ver cómo se comportaba con esta enfermedad. Se utilizó un software que se llama Access 2.0 y se inoculó 18.000 esporas. Estas son condiciones bastante extremas, son altas condiciones. Y los resultados que hemos tenido, que donde se ha aplicado 2 kilos por hectárea, hemos tenido 54% de control y lo hemos comparado contra un químico que es el Protexazol. Y el Protexazol, que es un Mexazol que nosotros también comercializamos, hemos tenido 71%. Hacer un producto biológico, limpio, libre de residuos, que lo puedes aplicar incluso el mismo día de la cosecha, y que no es un producto que interactúa directamente con el patógeno, sino hace que la planta se defienda del patógeno. Es son buenos resultados, pero hemos encargado hacerlo con dosis mayores y hemos probado la dosis de 3 kilos y 4 kilos por hectárea. Hemos tenido hasta 74% de control, incluso superando las de cualquier imexazol del mercado que está por encima entre el 70% de control. Este es Biostop activando el mecanismo SAR de la planta para que la planta se pueda proteger del ataque de este hongo que es la acidoplodia. Así también la planta se puede defender de cualquier hongo radicular o foliar. Por ejemplo, en hongos foliares como roya, en arándano hemos tenido resultados por encima del 70% de control. En oidium, en pimientos, al tercer día hemos superado el 60% de control, teniendo en cuenta que estos hongos biotróficos son hongos un poco difíciles porque las condiciones ambientales o generalmente el ecosistema que está ahí los favorece. Biostop activa este mecanismo SAR en la planta, permitiendo que la planta genere sus propias estrategias. Tanto así que una agroindustria que nosotros distribuimos, porque este es el principal producto que vendemos, le genera suspicacia a cualquiera. 74% de control, dices, oye, esto puede tener algo más. Nos ha pedido más de 100 trazas de agroquímico y no ha salido ninguna traza. Ni tampoco amonio cuaternario, ni tampoco fosfetil, fosfito, fosfonatos, ni tampoco metales pesados. Este producto califica ser un producto ecológico, libre de residuos, que lo puedes aplicar cualquier momento de tu cultivo, incluso en el mismo momento de la cosecha, y no tiene ningún tipo de residuos. Si desean algún tipo de documentación complementaria, me pueden escribir al WhatsApp. Y ese producto es
ya es usado para el control de oidium, control de roya, y actualmente ya lo estamos promoviendo para el control de la acidoplodia o también hongos de madera. Después tenemos un producto para que la planta pueda activar esos mecanismos SAR, pero para el control de virus. Los virus son uno de los problemas más difíciles que afronta la agricultura. Ahorita nosotros mismos como humanidad nos estamos enfrentando ante el ataque de un virus y no, y pareciera que esto no tuviera salida. Las plantas se enfrentan a un sinnúmero de virus y las plantas también han desarrollado mecanismos de defensa. Hay unas mejor que otras y es así que nuestros amigos de GeoLife, que son expertos en bionanotecnología, han estudiado diferentes tipos de plantas que cuyo mecanismo de defensa segregan proteínas o diferentes submetabolitos para poder controlar los virus. Y identificaron 13 tipos de plantas que segregan una sustancia que encapsula los virus. Al encapsular los virus, estos virus se inactivan y por lo tanto la planta puede controlar el ataque de un virus. ¿Cómo actúa Nomás Virus? Encapsulando los virus. Los virus eh, no son agentes, bueno, algunos ni siquiera los consideran microorganismos porque son partículas que contienen ADN o ARN que dentro de la célula se replican. Utilizan a la célula para que la misma célula fabrique más virus y una vez que se ha replicado terminan matando a la célula y pasan a infectar nuevas células. ¿Qué hace Nomás Virus? Nomás Virus encapsula al virus. Al encapsularlo, lo inactiva y queda como una sustancia, como una partícula inerte, que incluso la planta lo puede expulsar. Nomás Virus rompe el ciclo del virus. Rompiendo este ciclo no permite que nuevas células se infecten. Por lo tanto, los nuevos brotes comienzan a salir limpios. Hemos visto que plantas se han podido recuperar. Claro, plantas, los órganos o las hojas o parte de la planta que ha sido afectada por el virus, esos daños ya son irreversibles. Pero los nuevos brotes, las nuevas células que la planta fabrica, salen limpias o libres de virus. Así también Nomás Virus desbloquea los haces vasculares que generalmente como mecanismo de defensa la planta los bloquea para que los virus no comiencen a avanzar. Y así activa todo el desarrollo, incluso activa flores y amarra frutos. Por ejemplo, en papaya, que es uno de los cultivos que nosotros vendemos este producto, hemos visto que para el virus del anillado, que es uno de los virus más difíciles de controlar, hemos visto resultados marcados. Por ejemplo, generalmente las hojas se comienzan a corrugar. Es que las hojas se comienzan a corrugar, los frutos comienzan a mancharse, los frutos comienzan a tener un cierto manchado. No sé si ese es el manchado que tienen los frutos comienzan a tener que le quitan calidad a la producción y la planta comienza a perder vigor y termina muriendo. Hemos aplicado Nomás Virus en ese momento, y se ve marcado la diferencia del antes y después. Los nuevos frutos comenzaron a salir limpios. Una planta con virosis a este tamaño de frutos ya tiene los frutos manchados. Y no solo Nomás Virus detiene el avance de los virus, sino activa, como limpia haces vasculares, la planta activa floración y los nuevos frutos comienzan a amarrarse. Porque una planta con virosis generalmente aborta los frutos, porque es un mecanismo de supervivencia de la planta, botar su producción para poder sobrevivir.
y podemos ver un antes y un después. Incluso este lado que se ve como que no hay frutos, es un lado donde la planta no tenía flores, pero y una planta que tiene este daño sin no más virus, todos sus frutos estuvieran manchados. Vemos cómo no más virus encapsula las partículas del virus, permitiendo que la planta inmovilice estas partículas, incluso las pueda expulsar, y los nuevos órganos de la planta salgan limpios, salgan libres de virus, y así ésta pueda resistir y defenderse del ataque de cualquier tipo de virus. Este es No Más Virus. No Más Virus ya es un producto que es uno de los que más vendemos y que está solucionando estos problemas a diversos agricultores. Después tenemos, bueno, y cerramos, ya tenemos nosotros un producto para poder proteger a la planta, de reforzar sus mecanismos pasivos, todos sus mecanismos morfológicos, y tenemos un mecanismo para activar el SAR en hongos, SAR en virus, y ahora les presento Geomycin. Geomycin activa el SAR y los mecanismos activos de defensa en la planta para que la planta se pueda proteger del ataque de cualquier tipo de bacterias. Este es un producto también desarrollado con bionanotecnología que identifica estas rutas que la planta activa, diferentes mecanismos químicos para que la planta pueda segregar sustancias o ejecutar estrategias para poderse proteger del ataque de bacterias, netamente de bacterias. Y nosotros hemos hecho esto se hizo con la Universidad de la Amazonía, con la bacteria, esa bacteria que aqueja generalmente a los arroceros, tanto del norte del Perú como de la selva, la bacteria de Burkholderia plumae, y se inocularon en semillas. Y hemos tenido acá algo interesante. Cuando se inoculó en semillas y se aplicó Geomycin, no funcionó, porque las semillas estaban en estado de latencia. Después hemos hecho germinar las semillas, por eso ven este lado como que hay puntos, hay diferentes emisiones de raíces. Una vez que apenas ha despertado el embrión ha activado con el Geomycin diferentes mecanismos que ha permitido defenderse del ataque de esta bacteria. En arroz ya lo estamos aplicando, y el mecanismo SAR es un mecanismo a largo plazo, un mecanismo que ayuda a que la planta pueda protegerse durante la campaña, siguiendo a aplicaciones calendarizadas del ataque de este tipo de patógeno que son las bacterias. Bueno, así les presento estas estrategias que nosotros tenemos para podernos proteger, para que la planta se pueda proteger y pueda activar esos mecanismos de defensa que todas las plantas tienen y que nos podrían ayudar a aliviar el impacto que tenemos de agroquímicos sobre el cultivo, romper las resistencias que algunas plantas, que algunos plagas tienen, algunos patógenos ante los tratamientos que generalmente damos en el campo, y podamos tener una agricultura más sustentable, una agricultura más limpia, que beneficie tanto al productor como al consumidor. Bueno, con esto me despido. Bueno, estoy atento a sus preguntas. Bueno, voy a comenzar a responder las preguntas. Me preguntan, en arroz, ¿lo aplican en Geomycin en pergamino? Este es 28, 29, 63, 14, 8. Bueno, las etapas que nosotros recomendamos Geomycin generalmente es desde el punto de algodón, que es esta etapa, que es una etapa ya crítica.
Incluso desde macollamiento, la planta ya debe estar activando estos mecanismos, este mecanismo SAR, para que esté con todas estas estrategias bioquímicas despiertas y así se pueda defender de cualquier patógeno. Bueno, René Luis Cabrera, el siliconado y el biostop pueden reemplazar a los pesticidas. Bueno, los siliconados es una cosa, antes mejoran las aplicaciones, son productos que no entran a mejorar una aplicación fitosanitaria, pero no controlan directamente. Y Biostop sí podría entrar a reemplazar un pesticida, por ejemplo, un fungicida. No es un fungicida, sino que hace Biostop, hace que la planta genere sus propios mecanismos de defensa, active el mecanismo de defensa. Por ejemplo, la planta puede generar fitoalexinas, glucosilanatos, puede segregar microestallidos de agua oxigenada para poder eliminar hongos, y es la misma planta controlando, fabricando, entre comillas, sus pesticidas para poder controlar el ataque de hongos. Son dos cosas diferentes. Biostop sí lo puedo mezclar con cualquier pesticida, no hay ningún problema. Es más, refuerzo la aplicación del pesticida porque estaría dando otro modo de acción y dando una buena rotación FRAC. Milton Mendoza me dice, ¿cuál sería la etapa ideal del arroz? Me imagino que debe ser para el geomicin, porque no más virus también se puede aplicar. No más virus para la hoja blanca, el virus de la hoja blanca lo recomiendo desde almácigo, aplicación en macollamiento, que hay mayor multiplicación celular, y en punto de algodón o que son etapas críticas de la planta. Y el geomicin en punto de algodón o incluso desde macollamiento. Acá me dice Galaxy A7, dice, ¿cuál es la dosis de geomicin? Y a partir de punto de algodón se puede mezclar con supercasut. Correcto, lo puedes mezclar con supercasut, que es un cobre con casumicina. Puedo darle un choque directo a la bacteria y activando el SAR que me ayudaría a que la planta esté más activa o despierta y dar un efecto a largo plazo. Luciano me dice, buenas tardes, estoy interesado en el metilfolate, bueno, es el metilfolate de calcio que mencioné. Una vez que la planta ya está infectada con el hongo, la activación del SAR mostraría resultados de cómo o ya sería muy tarde. Miren, nosotros hemos hecho aplicaciones, por ejemplo, en Oidium en pimientos, con la enfermedad presente. Incluso nos pueden seguir en nuestros canales, en nuestras redes sociales. Ahí tenemos testimonios donde hemos aplicado Biostop en infectaciones incluso altas de Oidium y hemos tenido control. A partir del tercer día, incluso hemos tenido control a largo plazo y seguido después de los 7 días. Siempre recomendamos 2 aplicaciones seguidas. Sí lo puedes aplicar en el momento que tienes la infección. Marco Pizarro dice, ingeniero Jorge, en fresa, ¿qué problema, en qué me ayudaría? En fresa es interesante. La fresa es un cultivo bastante susceptible a factores ambientales como factores biológicos. Por ejemplo, para factores ambientales, incluso en la zona de Huaral, hay testimonios que incluso nosotros los tenemos colgados donde la fresa adquiere mejor arquitectura, los frutos son más fuertes que han sido aplicados con Eferfil, tienen post cosecha más larga, son menos susceptibles a ser atacados por botritis, y la planta que ha sido aplicada con Eferfil es más resistente al ataque de Oidium.
incluso ácaros, arañita. Pero para el oidium también le sirve el biostop. Biostop, si ya tiene presencia de biostop, aplique, si tienes ya presencia de oidium, aplique biostop a una dosis de 2 sobres de 100 gramos por cilindro. 2 sobres de 100 gramos por cilindro. Se ha realizado ensayo de no más virus para Sunblock en palto para esta es la virosis del palto. Acá en el Perú ya lo estamos ensayando. El producto es relativamente nuevo, pero en otras partes del mundo, como India, en Europa, en Centroamérica, ya lo están usando el producto no más virus para Sunblock. La dosis que estamos utilizando es 1 litro por cilindro. JDRC dice, buena charla. Se han realizado ensayos de biostop en el cultivo de mango post cosecha para el problema de antragnosis. Buena pregunta y es bueno aclararlo. Ya hemos tenido experiencias en post cosecha y esto biostop la planta tiene que estar viva o el fruto tiene que estar adjunto a la planta. Por ejemplo, hemos evaluado plantas cuando una vez que se cosecha la fruta, la planta pierde estas estrategias, estos mecanismos de defensa y no hemos tenido buenos resultados. Siempre los resultados los hemos tenido cuando la planta está viva, incluso lo controla como si fuera un químico. A ver, ¿dónde me he quedado? Hola, nosotros como fitolexinas conocemos al fosfito de potasio. ¿Cuál sería la diferencia entre biostop y un fosfito de potasio? ¿Existen otras fitolexinas además de los fosfitos? Los fosfitos son elicitores, en realidad van enlazados con un catión, sea potasio, manganeso, zinc, que generalmente ayuda como complemento, es el ion fosfito el que actúa sobre mecanismos activando estas fitoalexinas. La diferencia es que que el fosfito hace que la planta gaste un extra de energía, o sea, no le inyecta energía. Biostop es totalmente diferente a un fosfito, no tiene ningún elemento relacionado al fosfito, fosfonato, ácido fosforoso, no contiene, tiene L-metilfolate de calcio. Y el L-metilfolate del calcio activa las fitoalexinas y activa el SAR en la planta. Son mecanismos que se comparten dentro de los mecanismos activos, pero hay un problema con los fosfitos. Los fosfitos cada vez están vetados o están saliendo del mercado porque están siendo prohibidos en diferentes mercados, en diferentes agriculturas. Por lo tanto, alternativas al fosfito que controle y sea superior, porque el biostop hemos tenido mejores resultados que los fosfitos y los fosfetiles, es biostop. Es una molécula biológica totalmente diferente a un fosfito. Luis Calle me pregunta, experiencia de biostop para botrytis en leguminosas. Hemos probado biostop para oidium en leguminosas, no lo hemos probado para botrytis, pero si deseas podemos hacer un ensayo. En otras partes del mundo estos productos se venden a nivel mundial, los distribuye Geolife. Geolife es uno de los laboratorios pioneros en bionanotecnología y en productos con nanotecnología. Podemos hacer un ensayo, hasta por el momento no tenemos una experiencia en botrytis en leguminosa. Bueno, gracias. Alexis me dice, en el cultivo de palto, ¿en qué momentos me recomiendas aplicar biostop? ¿A qué dosis es recomendable la aplicación vía foliar? ¿O aplicar vía foliar o al suelo?
El momento, bueno, generalmente nosotros aplicamos un producto cuando ya tenemos el problema, los tenemos estas secreciones blanquecinas que se dan en el tallo, tenemos decaimiento de la planta pierde crecimiento, pierde desarrollo vegetativo, que ese es el momento de poderlo aplicar. Pero si lo quieres aplicar preventivo después de una poda la planta comienza, es más susceptible al ataque de estos patógenos de la acidoplovia. Lo recomendamos a una dosis de 2 kilos por hectárea. Y si quieres una aplicación de choque curativa, por ejemplo, estás en plena cosecha y no puedes aplicar nada, o estás en pleno llenado de frutos y no puedes aplicar nada, una dosis de 4 kilos por hectárea, que incluso puedes, como lo ves, puede llegar a equipararse a un imexazol. ...28, 29, 63, 14 me dice resultados en Monilia, en cacao. He intentado hacer ensayos, la verdad no lo hemos probado en cacao, pero si te interesa, te puedo poner en contacto con el representante técnico de tu zona y podemos concretar o pactar un ensayo en este problema que en cacao, especialmente cacao orgánico, adolece. La 6.7 en cultivo el no más virus, ¿desde qué etapa? Bueno, la dosis y la etapa en arroz para virus de la hoja blanca lo recomiendo desde preventivo, desde almácigo, macollamiento y punto de algodón. Son las etapas críticas. Dosis preventiva en almácigo, medio litro por hectárea. Lo que se te va a ir en tu almácigo en una hectárea, medio litro. Y ya cuando tienes el problema del virus de la hoja blanca, 1 litro por hectárea. Bueno, esas son todas las preguntas. Les agradezco su tiempo. Muchas gracias. Acá hay una pregunta de César. ¿Biostop se puede aplicar en floración en palta Hass? ¿Se puede mezclar con foliares? Sí, no hay ningún problema. Es más, Biostock tiene un efecto bioestimulante. Plantas aplicadas con Biostock siempre tienden a tener un verde diferencial al su testigo que no ha sido aplicado con Biostock. Biostock además tiene microelementos que ayudan a paliar ese estrés que ha generado el patógeno sobre el cultivo. No hay ningún problema aplicarlo en floración. No produce un choque como producen otros pesticidas. Bueno, yo creo que es sábado. Les agradezco su tiempo. Hemos tenido una buena acogida. Cualquier consulta no duden en escribirme por interno. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias.